María Emilia, entre la verdad y la tristeza. Es una novela negra que habla acerca de un caso tan interesante como es el caso Emilia, que es de una inocente niña que falleció en mi ciudad. Yo soy de la ciudad de Loja. A esta inocente niña la secuestraron a la salida de la escuela, luego la violaron en un motel, luego lastimosamente la asesinaron, la descuartizaron y después quemaron sus restos a la salida de la ciudad de Loja, a 400 metros de la vía principal. Hay una quebrada, allí la quemaron. Y daba todo lo que era de gramáticas, morfosintaxis, todas esas cuestiones. Entonces yo cogía y tenía una libretita pequeña y ahí escribía, y cuando acababa ya la primera hoja le pasaba a mi compañera de atrás, y hasta eso seguía escribiendo la siguiente, y mi compañera le pasaba al siguiente, le pasaba al siguiente, le pasaba al siguiente. Éramos hombres y mujeres, entonces iban pasando, y así pasamos como unos 45. De ahí me pasaban a mí ya la hoja cuando ya la terminaban de leer, y yo ya terminaba la siguiente hoja y ya pasaba, y así los tenía entretenidos varios días con cuentos. Y entonces creo que son mis primeras publicaciones, porque un libro o un cuento es publicado cuando ya te leen 20 personas. Años, 4 años más o menos, me gustaban ver, por ejemplo, me gustaban mucho, por ejemplo, las películas de Freddy Krueger. Entonces, mi familia pues, no me dejaba ver eso, pero yo tenía una tía que ya falleció, que la quiero mucho, y ella era la única persona que me dejaba nomás ver televisión. Entonces yo veía como que una chica la ponía en el techo, le cortaban la barriga, le caía como sangre. Entonces yo ya vi a los 3 años todo eso. Yo para los 13 ya tenía que crear algo nuevo. Te invitamos a sumergirte en este apasionado mundo del arte y la cultura. Nosotros somos Tamices, la voz de las artes, resaltando el artista que hay dentro de ti. Hola amigos de Tamices, estamos desde Guayunga Rooftop, un lugar súper genial en el centro histórico de Quito. Esto está en la calle Antepara, diagonal a la Plaza Belmonte. Vengan a conocer este hermoso lugar y esta hermosa vista que de mañana, tarde o noche sorprende. Una hermosísima vista de Quito. Si les gusta, ¿no? Los rooftop. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la escritura. Hemos tenido muy pocas personas en esta rama de esta arte y hoy tengo al lado mío a Antonio, que es un escritor. Tiene algunos libros, también tengo entendido que realiza algunas otras actividades en relación a la escritura y al arte. Entonces, pues, le tenemos aquí para que nos cuente cómo ha estado, qué tal, cómo le va en este tema del libro. Recientemente nomás sacó un nuevo libro y estaba haciendo promoción de esto. ¿Cómo le fue? ¿Cómo es producir un libro? Bueno, muchísimas gracias. Primeramente, Gabriela, muchas gracias al equipo de Tamices Podcast por darme esta oportunidad tan importante de llegar a su amable audiencia, y muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en sus casas, ¿no? Escribir es como, dice un maestro de nosotros, el doctor Carlos Carrión, escribir es como ser carpintero, como cualquier otro oficio. Simplemente si hay personas que le dedican mucho amor, por ejemplo, a hacer muebles, como yo también sé hacer un poco de muebles de oficina, también dedicarle también a la literatura. Es prácticamente lo mismo, como existen herramientas, existen asimismo también ciertas cuestiones, ¿no? Como dedicarle tiempo a una labor, asimismo también es la literatura. Es otro oficio más. Sí, o sea, la escritura no se le da a muchas personas, o sea, deben de tener cierto conocimiento, mucha concentración, para una mente súper abierta para poder crear este tipo de ambientes, o tal vez la investigación hace que conozcan de ciertas historias y las puedan plasmar dentro de estos libros. Más o menos el último libro que usted envió fue algo sobre investigación, juicios, abogados, algún tema de litigios. Sí, sí, así. No sé si me podría hacer el favor de darme pasando el librito, que lo tengo aquí.
Me olvidé de traerlo para la entrevista. Permítanme. No te preocupes. Disculpen la informalidad mía. Perdón. Ya, justamente la novela, permítame, es María Emilia entre la verdad y la tristeza. Es una novela negra que habla acerca de un caso tan interesante como es el caso Emilia, que es de una inocente niña que falleció en mi ciudad. Yo soy de la ciudad de Loja. A esta inocente niña la secuestraron a la salida de la escuela, luego la violaron en un motel, luego lastimosamente la asesinaron, la descuartizaron y después quemaron sus restos a la salida de la ciudad de Loja, a 400 metros de la vía principal. Hay una quebrada, allí la quemaron. Y pues cuando una vez que lo agarran al asesino, lo trasladan de cárcel y al otro día amanece muerto misteriosamente. Entonces era el único testigo del asunto y no se pudo avanzar hacia dónde está la cuestión, dónde está el resto de la banda. Y eso pues dejó también muchos cabos abiertos, ya que hay personas, por ejemplo, que fueron sentenciadas, como el primo del asesino. Fue sentenciado también otro señor, un señor que pertenece a este gremio LGTBI, y, y creo que le dieron como casi 40 años de prisión. Wow. Aún así hay muchos cabos sueltos porque estas personas son la parte de abajo de la pirámide y el chiste es tratar de De descubrir, llegar hasta arriba. ir descubriendo qué es lo Exacto, que está ¿quiénes arriba. son los que están Entonces, tras de esto? esto nos llamó muchísimo la atención, pues a mi esposa, a mí en ese año, porque fue un caso que se resolvió demasiado rápido. Sí, fue una situación de que se pierde ahora, luego hacen una cadena radial como nunca, hacen una cadena televisiva, aparecen en el diario la foto de la niña para que si la encuentra la gente sepa, diga dónde está, y al siguiente día, creo que es algo así, ya habían encontrado el cuerpo, luego otro día más ya lo habían cogido preso al asesino, después de 2 días ya el asesino también ya está muerto. Una cuestión así, pero fue demasiado rápido. Súper conspirador, ¿no? Claro, porque estamos hablando de que, por ejemplo, aquí en el país se pierden muchos niños y pasan muchos años, a nadie le importa, nunca se los encuentra. La prensa nunca hace eco de esta situación, nunca dice, bueno, vamos a encontrarle, vamos a repartir pósters con el diario, vamos a hacer una cadena radial, televisiva y todo eso. Entonces era muy extraño, ¿no? Y justo fue épocas de elecciones, también es más extraño aún todavía. Chuta. Y más extraño aún todavía que gane las elecciones, gane el gobierno con el sí en el referéndum de 7 preguntas de la consulta popular. O sea, algo que nunca se había dado. ¿Cómo una consulta popular gana 7 veces sí, digamos, en todas las preguntas, cuando la mayor parte de las preguntas tenía que ver con, por ejemplo, con evadir el impuesto de la salida de divisas, por ejemplo, el quitarle, por ejemplo, las proformas presupuestarias que no vayan, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, sino que simplemente directamente desde los municipios nomás ya saquen su presupuesto y esto. Entonces, eso era medio extraño, ¿no? Toda esta bastante conspirativo, o sea, este libro es muy conspirativo. Claro, sí, o sea, te deja pensando, te deja como que en un limbo, ¿no? En un limbo de posibilidades y lastimosamente sí, existen casos de personas, no solamente niños, mujeres, hombres, jóvenes, que desaparecen de la nada y nunca más vuelven, nunca regresan. Y son personas que se encuentran, sus familiares prácticamente son los que se encuentran en esa incertidumbre, ¿no? En esa pesadez de no saber qué sucedió, de no estar seguros detrás qué pasó.
Y estas mafias, tal vez de lo que son el trata de blancas, la exportación de niños para ser prostituidos en otros países, es sumamente complicado y no solamente en este país, sino también en otros países. Por eso tenemos una película que lanza a voz este tipo de conspiraciones con los niños, que son On Freedom, que es de los sueños de la libertad, sonidos de libertad, que cuenta la historia de estos pequeños que fueron raptados, que están vendidos a personas, a pedófilos, en muchas ciudades, grandes potencias, y lastimosamente no podemos hacer mucho por ellos, porque son cuestión de horas en las que se trasladan de un lugar a otro y desaparecen. Claro, bueno, aquí, por ejemplo, con respecto a esa película, hay una situación de que, por ejemplo, este sistema, cuando ya se ve que todo el mundo ya sospecha de que algo está pasando, entonces lo queman al que está abajo simplemente, o sacan alguna cosa, como usted dice, por ejemplo, como esta película, echándoles la culpa a ciertas personas que no necesariamente son los culpables siempre, y los que hacen la película, que son principalmente los culpables, son los que se lavan las manos. Entonces hay que tener mucho dinero para hacer esto. No, pero es Sí, una película controversial porque ellos no tenían el apoyo de los estudios grandes, ¿no? Es una película que no querían que salga a la luz. Es una película que lastimosamente la tenían rezagada y no la permitían en exposición en algunos países. Entonces, sí hay un poquito de claro, complot dentro de esa situación, ¿no? claro, hay que tomar en cuenta también que eso también es parte de la publicidad también que hacen ellos. Es como, por ejemplo, cuando un multimillonario aparece y da una entrevista y dice, no, es que yo salí de la pobreza, yo solito hice, y después uno averigua que no necesariamente las cosas eran así. Acá Wow. más o menos también es algo parecido, le comento. Por ejemplo, yo ya escribí en un libro hace muchos años atrás eso de que había una isla donde llevaban a estos niños y los violaban, y estas situaciones, que habían incluso premios Nobel de literatura que habían ido por ahí y todo eso. Y recién nomás aparece este asunto del Jeffrey Epstein y todo eso, y se hace viral y todo eso. El problema es que a ellos les conviene darle fama a ciertas personas de su gremio, ¿ya? Por darle una idea, por ejemplo, Mel Gibson dijo públicamente que los de Hollywood se comen niños, ¿ya? Es Es que verdad. prácticamente la industria es así, ¿Quién ¿no? dijo eso? O sea, ¿quién hizo, por ejemplo, eco de esta situación? ¿No? Sí lo hicieron, algunos, o sea, no realmente como eco, sino como que Mel Gibson dijo esto, pero nada más, hasta ahí nomás quedó, Pero no se llega a este ¿ya? paso de las investigaciones. Ahora bien, veamos una cosa pequeñita, para no irnos muy lejos, ¿ya? Por ejemplo, un abogado acá en una parte de la costa ecuatoriana denunció que había un problema con el Consejo de la Judicatura y la corrupción. Fue muerto, ¿ya? Por ejemplo, otra persona que denuncia un pequeño complot o alguna situación, es muerto. Por ejemplo, Fernando Villavicencio, que denunció también esto de Jan Topic porque él se había llevado el dinero de los ecuatorianos y con eso había pagado la fibra óptica que nosotros le pagamos prácticamente, como quien dice, arriendo a él. Fue muerto. Entonces, estas personas, por ejemplo, que salen y que denuncian y que siguen vivitos y coleando como si nada, es Claro, porque es estas porque personas tienen atrás, pertenecen a exacto. este mismo gremio. Entonces, Oye, qué eso interesante. no hay que desviarse de ese tema. Eso es así. Entonces, no, cuando uno ve algo, Políticamente. claro, si uno ve, por ejemplo, algo así, no tiene que decir, no, es que en esto ellos están denunciando, no, hay que ver quién está detrás de eso, porque muchas veces ellos le quieren dar, por ejemplo, al mundo una probadita, pero no todo. Entonces, por ejemplo, el asunto es de que, por ejemplo, dicen, bueno, hay, por decir, una isla en tal parte donde se llevan los niños que los roban de los países. Está bien hasta ahí. Pero, por ejemplo, no le dicen, por ejemplo, cosas como a estos niños, por ejemplo, hay niños, por ejemplo, en cada país que se los cría, por ejemplo, como si fueran una granja, robados de otros lugares, se los cría para hacer con estos niños después una cuestión mediática. Como por ejemplo, ha escuchado usted muchas veces casos de que el padre, por ejemplo, un asunto, por ejemplo, explota un asunto de corrupción en un gobierno X,
y la gente dice, ve, hay este caso de corrupción, 500 millones de dólares están robándose con los seguros del Banco de Pichincha, ¿qué está pasando? O alguna situación así. Al otro día de esto, aparece, padre mató a sus 5 niños, a sus 4 niños de 3 añitos, de 2 añitos, de 1 añito. Y dice, pero ¿cómo puede haber un padre o una madre tan desnaturalizada? No, usted no sabe si es que esos niños fueron robados de otro lado, fueron criados, no eran suyos, eran criados por esta persona para justamente en un momento preciso hacer este tipo de cosas que sirven al Estado, sirven al sistema para ocultar los intereses que ellos tienen detrás. Ya nos hemos salido del esquema a la política. Pero más o menos esta novela tiene mucho de eso, ¿no? Entonces, hablar de política es también cultura, entonces es importante. Interesante la situación que tú nos cuentas sobre esta historia. Es una historia real de tu ciudad, donde tú naciste. ¿Cómo llegas a producir esta novela, este cuento? ¿Quiénes te ayudaron? ¿Hubo una investigación? ¿Los parientes de la persona que desapareció, de esta niña, te ayudaron con sus testificaciones? No sé, ¿cómo recopilaste la información para poder llegar a esta obra? Bueno, vamos a hablar de la obra en sí como pieza literaria, ¿no? Primero la escribí en el año 2019, la escribí para el concurso de la Casa de la Cultura, para el concurso nacional Eugenio Espejo, es el concurso nacional Miguel Río Frío, que lo tiene la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Más o menos nos tardó hacer el borrador un mes, lo hicimos con mi esposa y de ahí pues participó en el concurso una versión corta o de 80 páginas. Lastimosamente no ganó el concurso, ya conocemos los escritores lo que sucede en los concursos, y simplemente tuve después contacto con un maestro mío, el doctor Carlos Carrión. Es una persona a quien más que todo es una persona que le agradezco mucho porque siempre fue mi maestro, siempre estuvo allí enseñándome técnicas de literatura, corrigiéndome, diciéndome esto está mal, está bien, siga, todo eso. Entonces, eso es bonito. Y entonces él me dijo que le gustó el libro, Entonces, me acerqué a la editorial SK Editorial del señor Stalin Pasicha, a quien también le agradezco muchísimo. Y después de varios análisis, este es mi 13º libro. 13. ¿Cuántas obras? Pero las obras se basan más en este tipo de novelas como de protesta social, de idea social hacia la sociedad, o se encaminan a otro tipo de género. Claro, justamente, bueno, hay mucho que hablar en todos los temas, ¿no? Por ejemplo, yo escribía antes lo que era cuentos de terror, gané un premio, un concurso internacional en España de literatura de terror, pero por accidentes de la vida alguna vez escucho un audiolibro de Eduardo Galeano, escucho un audiocuento de Julio Cortázar, y entonces conocí recién lo que era la literatura social. Y entonces yo pues desdeñé de toda mi obra y dije, no, pues he estado escribiendo cosas que no valen, cosas que no tienen fondo, cosas que no ayudan a la sociedad realmente. Entonces empecé ya a enfocarme en una literatura social. Y desde ahí hasta acá ya no puedo echarme para atrás. Ya no puedo escribir cuentos de terror. Ya no puedo escribir cuentos de terror que no tengan un fondo social. Yo no voy a escribir absolutamente nada que no tenga un fondo social. Tiene que tener un fondo social, una ayuda comunitaria, algo, una voz para las personas que no pueden decirlo de frente, ni tampoco tienen esa voz para contar sus historias. Las cuenta usted. Claro, y por ejemplo este libro también, otra cosa interesante es de que me tomó 3 años corregirlo.
3 años. Sí, corregirlo. Entonces el borrador lo Por la escribí en un mes. investigación física, por la investigación, por el tema este de la desaparición. No, verá, la investigación no es tan difícil. Quizá para nosotros puede ser un poco complejo. No es tan difícil porque como el asunto era tan mediático, todos los días veíamos en el diario que hablaban de esto y otros periodistas iban a preguntarle algo a la vecinita, otros periodistas iban por acá y por acá. Como tuve también alguna experiencia también trabajando con una abogada, entonces aprendí la parte legal y entonces pude escribirlo de forma Y legal. desmenuzar un poquito más el Claro. tema, ¿no? Claro, y escribir también desde el punto de vista legal, ¿no? Porque el personaje es un fiscal. Y si es que no tuviera esta base, lastimosamente no tuviera Claro. seriedad. En cambio, este libro, cuando la gente lo lee, cree que todo lo que está aquí es real. Y es una novela, ¿no? Eso no tienen que olvidarse que hay una separación entre la exacta de la realidad realidad y y la novela. ficción. Claro. Claro. Pero es bastante realista, ¿no? Y la gente lo toma como si fuera una verdad. 3 años me tomó corregirlo porque soy muy perfeccionista. Me gusta que cada oración, si es posible, vaya lo mejor posible. No lo corregí todo lo que quisiera, me hubiera gustado otro añito más de corrección. Pero ya la editorial me dijeron ya por favor, ya el tiempo, ya listo. Tienes que ya enviarlo, ya estamos atrasados. ¿Cuál ha sido su mejor bestseller? O sea, ¿cuál ha sido su mayor libro vendido? Yo creo que este es uno de los mejores libros. Más que todo, no es el mejor libro, pero sí, como dice usted, un bestseller más o menos, porque es fácil de leer, lo puede leer un joven, un niño incluso, y lo entiende. Lo puede leer un adulto y lo entiende. En cambio, tengo libros más complejos como Me reniego, la Biblia del nacionalismo en el Abya Yala, que son 2 tomos de 470 páginas cada uno. Que, la Abya Yala. Sí, es fácil de leerlo, pero es en cambio es ensayo, y el ensayo en sí es un poco aburrido. Entonces, esta es una forma de hacer que la gente de una forma más entretenida se interese más en la realidad o vea la realidad ya desde un punto de vista diferente, ¿no? Y ya no es lo mismo, porque a veces leemos un libro de política o de comunismo y nos aburre, ¿no? Pura teoría, pero en cambio si vemos una novela donde el personaje es comunista y terminamos entendiendo bien el comunismo más que leyendo la doctrina. Claro. Entonces, más o menos, esta era la labor de este libro con el nacionalismo. Enseñar, ¿no? Enseñar un poco más. Sí, más o menos lo que es el nacionalismo y también la realidad social en la que vivimos. Y como es entretenido, porque es una novela policial, es una novela negra, rápida, fácil de leer, como yo siempre digo, a veces uno se lee una página y ya le da ganas de leer la otra, se lee y no se para de leer hasta que se termine. Entonces, y no es muy grande, no es un libro muy grande, es un libro normal, de unas 144 hojas creo que tiene, más o menos. Creo que tiene 189 por ahí, pero sí, es fácil de leer. El asunto es que a veces hay libros que tienen menos páginas y son más difíciles de leer o son más, claro, o son le cansan. muy complicados, correcto. Y en cambio es posible que es un poquito más grande, pero ahí está el trabajo de los 3 años, en la fluidez del estilo literario. Entonces, cuando está bien escrito, cuando un libro está bien escrito, usted lo lee y fluye y usted lo entiende aunque no sepa de eso. Y cuando un libro está mal escrito, a veces es tedioso. Y se atrapa. Por eso las 2 primeras hojas, para mí en un libro las 2 primeras hojas me dan el comienzo. O sea, si puedo continuar leyendo a pasar de las 2 primeras hojas es porque sí tiene, es bueno, exactamente, claro. sí me enganchó una, o le doy la oportunidad hasta el primer capítulo. Si no me gusta en el primer capítulo, lo dejo porque en realidad no me atrapa, no me agrada, no siento que sea para mí. Yo ¿sabe qué oportunidad les doy a los libros? 2 párrafos. 2 párrafos. 2 párrafos. Si en 2 párrafos no me enganchó, ya. Adiós, libro. Ya me hago una idea. Yo sí le sigo dando otra oportunidad, por lo menos hasta un capítulo. Claro, hay gente que en cambio sabían decir antes, y yo también tenía la locura de decir eso, de que decían que tú no has leído un libro si no lo has leído 2 veces. Pero a veces cuando el libro es tedioso, está mal escrito, no está corregido lo suficiente, por ejemplo, ¿cómo voy a dar ese trabajo? Sí me los he leído más de 2 veces. Pero porque le gustaron. Sí, una porque me gustaron y porque los tiempos en los que he leído son diferentes.
Por ejemplo, leí un libro que se llama Habla, no me acuerdo la escritora en este momento, pero más o menos lo leí en el colegio en un quinto curso. Me pareció una historia súper interesante y bastante terrorífica en mi tiempo, o sea, en ese entonces, para mí descubrir ese tipo de cosas, porque habla sobre una chica que va a una fiesta, se lleva con algunas personas por tratar de aparentar una situación, a la chica la salen violando, ella después no puede hablar, no puede decir nada y tiene este tipo de cuestiones psicológicas que le van afectando. Bueno, ahora lo digo porque lo sé, ¿no? Pero en ese tiempo no sabía de esas cosas, no sabía de esas situaciones, no entendía de esas situaciones, me pareció algo muy terrorífico en ese momento. Cuando lo volví a leer, cuando lo encontré nuevamente y lo volví a leer, me pareció algo sumamente muy crudo, una historia demasiado cruda y muy real que pasa no solamente aquí, sino en muchos lugares, a muchas personas, no es solamente a una sola persona. Entonces empecé a como tomar conciencia de lo que estaba leyendo y me encantó mucho el final, el desenlace, la superación personal de la persona en ese momento. Y cuando lo volví a leer ahora, en este momento, digo, las ideas que tenía antes del libro cambiaron y van cambiando de acuerdo a la forma en la que uno va creciendo y va entendiendo el papel que juegan las personas en el libro, en la novela. Y cuando tenga la edad de exactamente, y la edad de la escritora, la edad en la que la escritora le escribió, usted va a darse cuenta de muchas más otras cosas, claro, correcto. Entonces, los libros no solamente te transportan una vez, te pueden transportar 2, 3, 4, muchas veces a ese lugar, pero con diferentes significados y contenidos, después de que tú ya tienes la madurez necesaria para poder entender de algunas cosas que no lo sabías en ese momento, es más bonito comprender y volver a leer. O sea, para mí eso significa que un libro me encantó. O sea, tenerlo en mi librero, volverlo a leer 1, 2 veces, pero en diferente tiempo. Me parece algo muy, muy enriquecedor, muy bonito. Y poder decir que sí, es un libro magnífico, porque lo tomé como tendría que ser, ¿no? Sí, yo le comento que, por ejemplo, el Quijote lo leí unas 30 veces mínimo, sino unas 50. Por ejemplo, La Metamorfosis de Franz Kafka unas 10 veces por lo menos. Memoria de mis putas tristes unas 20 veces siquiera. Hay libros que es como ver Corazón Valiente, ¿no? Claro. A mí me encanta, es que las vi unas 11 veces esa película. O Tonto y Retonto de Jim Carrey. También me la vi unas 25 veces por lo menos. Entonces yo también soy fanático de leer muchísimo los libros que me gustan. Y los que no me gustan, como le digo, le doy 2 párrafos. Si en 2 párrafos no me engancha, si ya no le doy no le engancha ya. Nomás. Sí, una vez una compañera me compartió un libro porque ella le gusta mucho este tema de lo que son los judíos, la Inquisición, el tema de los nazis, los campos de concentración y este tipo de cosas. Entonces ella me compartió un libro que se llama Mis tres canicas. Entonces hablaba de unos hermanos que vivían en Francia, en la Francia comunista, en ese tiempo donde recién empezaba el tema de la persecución de los judíos, del tema de que recién los llevaban a los campos de concentración, más o menos unos 10 años o 5 años antes que el diario de Ana Frank. En esa época más o menos. A mí me encantan los libros de los nazis, pero en cambio ahorita me encantan los libros de 1930, de 1925, los libros donde está la literatura nazi. Entonces eso me encanta, a mí me encanta porque en cambio yo ahí veo, por ejemplo, los discursos de Hitler, hay un libro de los discursos de Hitler, todos son muy humanistas, me encantan totalmente, es un tipo extraordinario. Al escribir y al pintar, porque Hitler también fue pintor. Claro, un gran pintor, arquitecto también. Unos cuadros excelentes. Entonces, yo como nacionalista, sí, soy bien nacionalista, totalmente nacionalista. Entonces, sí, mi literatura siempre va por ahí, ¿no? Son historias que le llaman y que cuando llegan a la vida de uno,
te cambian un Por ejemplo, poquito La el vida es bella. pensamiento. Por ejemplo, La vida es bella es una película que me encanta. Me imagino que el libro debe ser igual de bueno. Pero, por ejemplo, la realidad es totalmente diferente de la ficción. Y también O hay el de las libros, pijamas rayas, todo eso de ahí. Es exacto, mucha propaganda judía hay también. hay libros que son excelentes cuando los lees, pero tú después de leer el libro ves la película, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Por Sí, ejemplo, la hay película muchas prácticamente no cosas, tiene sentido, ¿no? Porque le corta cuando muchas partes interesantes del libro, no le da esa realidad. es que no es lo mismo, por ejemplo, cuando tú lees un libro, por ejemplo, cuando tú lees un libro, tú simplemente tú hablas las sensaciones, lo que sintió o lo que Y sentiste, te ¿no? transportas y te Y te imaginas. transportas y tratas de sentir eso. Pero cuando tú ves, por ejemplo, una película, tú ves una imagen allí, pero tú no sabes qué sintió, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando, no sé, por ejemplo, aquí hay una parte que me hubiera gustado leer. Por ejemplo, hay por ejemplo, parte donde dice, por ejemplo, y me acarició, por decirle, y me acarició y sus manos eran suaves y cálidas y me hacían sentir un estremecimiento. Pero usted en una película no puede ver el No puede estremecimiento. ver, exacto, Entonces, no se esa le es la eriza la diferencia. piel, exacto, sí. Claro. Sí, comprendo esa sensación. Los lectores, los que nos están oyendo y viendo en este momento, los lectores sabrán apreciar que uno se sumerge y se convierte prácticamente en el personaje. Así es. Te vas y lees un libro y tú dices, yo soy el principal, o yo soy tal persona, o yo soy tal persona, y mis características son como la de tal persona. O sea, prácticamente uno se siente parte del libro. Cuando uno lee, ¿no? La pasión por leer le vuelve el personaje. Así es. O sea, uno puede incluso tener, por ejemplo, cierta afinidad en la personalidad con el escritor. Y uno puede sentir y puede darse cuenta por qué el escritor escribió de esa manera o por qué sentía de cierta manera. O también somos críticos también. Por ejemplo, hay un cuento de Mark Twain que he escuchado que es aparentemente un cuento de terror y como que viene en la noche y viene un demonio, una cuestión así. Pero yo en cambio lo escuchaba y digo, ¿qué cuento para más gayes? Escucha, porque yo en cambio para yo lo que estaba escuchando era otra cosa muy diferente a lo que decía, ¿no? Entonces, así es, la literatura muchas veces yo creo que también para el sirve también para el escritor, también para ocultar ciertas cuestiones o para decirle al mundo, pero de una forma muy sutil, Muy ciertas sutil, cuestiones. exacto. O sea, Entonces, prácticamente cada libro lleva la esencia del escritor. Cada así libro es. cuenta una historia detrás de, y el escritor es el mago en este caso de narrar, contar, decir, relatar, crearse estos espacios de fantasía o de realidad y mezclarle con toda la naturaleza de la literatura que nos hace a veces volar en algunas cuestiones, en algunas situaciones, y es bonito envolverse en el libro. Así es verdad, es un viaje un libro, cuando uno lee, y por eso me gusta que los libros sean así, que por ejemplo, usted no pare de leerlo porque quiere seguirlo claro. leyendo, Qué y bestia. Después cuando ya llega al final, vuelta le da pena y no quiere que se acabe. Que se acabe. Ese es el otro problema. Sí. Ahí tenemos un buen libro. Ese es un buen libro. Ese es un buen libro. Cuando ya estás por llegar a las páginas y dices, ay, miércoles ya se acaba, qué horrible. Y uno no quiere que se acabe el libro. Entonces, eso es un buen libro. Por si acaso harán una saga, ¿no? Una saga de libros ahí. Claro, a mí por ejemplo, me gusta mucho la literatura y yo trato de transportarme a eso. Bueno, yo escribo desde que tenía 13 años. 13. Claro. Pero así de forma así, ya profesional. A grosso modo. O sea, yo a los 13 años escribí, yo creo, mis mejores cuentos de terror. Sí, los mejores cuentos de terror. Escribí también el primer borrador de mi primera novela. Mis lectores eran mis compañeros de aula, entonces yo en las clases de castellano, sobre todo, porque eran aburridísimas, gramática, todas esas cuestiones, matemáticas y todo, entonces no era vago, sí era buen estudiante, pero igual me aburría. Pero entonces, igual me aburría. Entonces la profesora lo que hacía era, a veces llevaba un cuadernito y nos dictaba todas las 2 horas, una viejita, y después iba la otra el otro día y nos dictaba todas las 2 horas. Es una viejita que nos daba todo lo que era.
de gramáticas, morfosintaxis, todas esas cuestiones. Entonces yo cogía y tenía una libretita pequeña y ahí escribía. Y cuando acababa ya la primera hoja, le pasaba a mi compañera de atrás. Y hasta eso seguía escribiendo la siguiente. Y mi compañera le pasaba al siguiente, le pasaba al siguiente, le pasaba al siguiente. Éramos hombres y mujeres. Entonces iban pasando. Y así pasamos como unos 45. De ahí me pasaban a mí ya la hoja cuando ya la terminaban de leer y yo ya terminaba la siguiente hoja y ya pasaba. Y así los tenía entretenidos varios días con cuentos, y entonces creo que son mis primeras publicaciones, porque un libro o un cuento es publicado cuando ya te leen 20 personas. Exacto. Entonces ahí había 40 personas, que son mis primeras publicaciones a mano, wow, de los originales. No necesité el editorial para hacer eso. Pero Algo qué así. Chévere. Claro, qué es un bonito chévere, comienzo. Bonito, un lindo comienzo. Y lo bonito es que empezó súper joven, o sea, el gusto por la escritura empezó desde sus inicios, un emocionante camino. Claro, y mire que incluso también, o sea, mi literatura, como eran cuentos de terror, yo los hacía prácticamente porque había un programa aquí en Ecuador que se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero daban, por ejemplo, las leyendas de Cantuña. Eso era radial, era un programa radial. No, en la televisión empezó un programa. Sí, en la televisión. No, yo no había escuchado en la radio. En un canal a nivel nacional, Teleamazonas, había un programa que daban este tipo de historias. Claro que eran aburridas, pero entonces yo quería escribir más o menos para que vayan a la televisión. Yo quería que en ese programa presenten cuentos de terror. Cuenten mis historias en la tele. Y después vuelta no los enviaba, y porque decía vuelta, es que no van a poder hacer lo que quiero hacer. Es que yo, por ejemplo, le ponía cosas como, por ejemplo, una mujer que no se había puesto el velo durante un tiempo que tenía que hacerlo y se le empezaba a derretir la cara. No había esa tecnología todavía aquí en Ecuador, o sea, creo que todavía no hay esa tecnología cinematográfica. Para hacer ciencia ficción. Para hacer, por ejemplo, ese tipo de cuestiones, y me imagino que lo iban a hacer, si lo hacían mal. Los efectos especiales. Y lo dañaban, claro. Ahora, bueno, con la computadora se puede hacer muchas cosas, pero en ese entonces no manejaban eso. Entonces, por ejemplo, cuando hablaban del diablo, algunas cosas, hicieron la segunda parte de Cantuña. Yo veo ahí una máscara como esas que utilizan en Píllaro, de las Diablada Pillareña. Entonces, eso a uno no le da miedo, ¿no? Ya ve que es la máscara es la máscara de un diablo de Píllaro de los desfiles. Representativo y ya lo conoces y ya no te da miedo, claro. Entonces eso era lo que utilizaban en ese entonces para representar, por ejemplo, demonio. Y eso me hizo el bajar esa situación de querer darlo en la televisión. Porque había muy buenos. Por ejemplo, había una mujer que abortaba a los hijos y que los enterraba en un árbol, y que después del árbol empezaban a salir así como que las caras de los niños, de los bebés, porque querían salirse, así como que hicieran así, como si fuera de látex el árbol, y quisieran sacar la cabeza. Una cosa así. Dios escribía mío. Más o menos a los 13 años. ¡Wow! ¡Qué imaginación! Claro, qué entonces imaginación. eso más o menos era mi temática. Algo bien oscuro, así como que ¿de dónde le nacían esas ideas tan oscuras? Lo que pasa es que yo desde los 3 años, 4 años más o menos, me gustaban ver, por ejemplo, mucho, por ejemplo, las películas de Freddy Krueger. ¿Ya? Entonces, mi familia no me dejaba ver eso, pero yo tenía una tía que ya falleció, que la quiero mucho, y ella era la única persona que me dejaba nomás ver televisión. Entonces yo veía como que una chica la ponía en el techo, le cortaban la barriga, le caía como sangre. Entonces yo ya vi a los 3 años todo eso. Yo para los 13 ya tenía que crear algo nuevo. Y eso es bueno, ¿no? Uno se va a formar. Ya viene por ti, 3, 4. Esa canción es súper sencilla, pero también da miedo. Claro, terroríficas. Ya, bueno, como nuevos proyectos tengo un poema épico a Labia Yala. Es un poema que quiero hacerlo de 1000 páginas, pero solo llevo 200. 1000 páginas. Esa es la meta, pero llevo 200. ¿Por qué 1000? Un poema de 1000 páginas. Porque es un poema épico, y yo creo que un poema épico de menor cantidad de páginas no es un poema que valga la pena. Claro, algo así, que sea grande, que represente, entonces, pero también aparte de eso también está el trabajo también que está en la corrección, que es lo más terrible. Yo, por ejemplo, los primeros 5 versos los corregí como 398 veces. Entonces, ¿usted lleva la cuenta de las correcciones? Sí, porque no sé, porque ya uno va haciendo ya muchas veces que ya uno lo sabe.
Entonces ya uno coge y dice, bueno, ya para cierta... Es que uno quiere ver, por ejemplo, tengo un cuento que se llama, por ejemplo, si García Márquez hubiera llegado a nuestro taller de literatura, creo que se lo envié. No, me envió este. Ya. Y ahí está también una corrección que le hago a los primeros párrafos de 100 años de soledad. ¿Ya? Entonces le hago una corrección donde es mucho más gráfica. O sea, por ejemplo, hay una parte donde dice, por ejemplo, que hay unas piedras redondas, como que parecían huevos de dinosaurio, blancas y enormes como huevos de dinosaurio. Entonces yo le corregí de tal manera de que el lector pueda ver lo que el escritor quería decir. Entonces se hace más visual, porque es un poco auditivo y no me gusta mucho que sea auditivo, sino que sea más visual. Entonces hice un cuento donde hipotéticamente García Márquez iba a nuestro taller de literatura a rajatabla y en ese taller pues le corregimos a García Márquez. Ahora, ¿cuál es la idea? Entonces, por ejemplo, para corregir esto de García Márquez no es cualquiera, es muy bueno. Entonces, por ejemplo, para llegar más o menos al nivel de García Márquez, que ya más o menos está ahí, por ejemplo, para poderle corregir alguna pequeña cosita a García Márquez, usted tiene que por lo menos reescribirlo unas 20 veces. Ya a las 30 hasta que le suene y ya, lo vea. Y logra ver la fallita. Exacto. ¿Ya? Pero si usted lee unas 10 veces, no va a ver, porque eso es algo que yo ya tenía desde hace mucho tiempo. Me gustaba mucho, por ejemplo, que se llama El coronel no tiene quien le escriba, creo que es la novela que más me gusta, y solo le corregí una coma a ese libro en ese entonces. Una coma. Y entonces, ese libro me gustaba tanto, y yo quería corregirlo, y no descubría la forma de corregir ese libro, pero tenía ese tema de que quería corregirlo a García Márquez, y decía, pero ¿cómo voy a corregir si esto está perfecto? ¿Cómo voy a corregirle al maestro? Entonces, eso me tomó ejemplo con 100 años de soledad, es más fácil, porque el coronel es más no tiene... metafórico. No, el coronel no tiene quien escriba, está mejor escrita que 100 años de soledad. 100 años de soledad es una novela grande, y cuando es una novela grande, asimismo se exige mucho más tiempo de corrección. En cambio, cuando uno tiene una novela corta, uno la puede corregir más veces. Es como un cuento uno lo puede corregir muchas veces. Entonces, con una novela corta, uno puede sacar un mejor producto. Por eso, por ejemplo, Memoria de mis putas tristes es una obra maestra. Por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada es una obra maestra. Pero, por ejemplo, no pasa lo mismo con esta obra que lastimosamente no tiene el mismo chance. Por ejemplo, de haber sido corregido. No, es que, por ejemplo, ¿cómo se llama este? El amor en los tiempos de cólera. Es una gran historia, pero al mismo tiempo le falta corrección, y entonces ese es el problema, que hay algunos capítulos que son tediosos, sí. Eso es porque le falta, y el problema no lo tiene, yo creo, García Márquez, porque García Márquez le gusta hacer bien las cosas. ¿Cuál es el problema? Que yo creo que como era famoso, los editoriales empiezan a decirle ya, ¿para cuándo el libro? ¿Para cuándo? Traiga el libro, ya pase. ¿Para cuándo? Entonces, ese es el asunto, y entonces el escritor lastimosamente se ve así. Por eso es lo que veo, por ejemplo, muchos escritores, por ejemplo, que han ganado, por ejemplo, premios importantes como la Alfaguara, Premios Planeta, que, por ejemplo, han escrito, por ejemplo, una novela que gana un premio, que está muy bonita y todo eso, y después escribe otros libros, y usted dice, a mí me encanta este escritor como escribe, y usted ve las otras novelas, no son buenas, y ya no son buenas, y no porque no sean buenas las novelas, sino porque no le dan el tiempo al escritor, no le dejan dar el tiempo para que lo pueda y lo perfeccione. Claro, sí, yo creo que sí, en verdad algunos escritores son así muy buenos y otros necesitan de correcciones, pero tienen que leer este libro, chicos. ¿Dónde encontramos este libro? Bueno, este libro está en Amazon.com, y también, si desean, pueden llamarle al editor y les hace llegar a cualquier parte del país, si no en Amazon a nivel internacional. El número del editor es el 096-850-0353, se llama Stalin Pasiche, y en cualquier parte del Ecuador les puede hacer llegar el libro. El costo es de $20 y es un gran libro. Yo les digo, por ejemplo, yo lo vendo este libro también, me pueden llamar a mí al 098-397-0929, les puedo hacer llegar si quieren con una dedicatoria, y el libro cuesta $20, y si no les gusta yo les devuelvo 30, eso es lo que yo les digo a todos. Sí, así de seguro soy. Así de seguro, oh, ya, genial. En tus redes sociales, ¿cómo te encontramos? Como Antonio Campoverde, o también como Antonio Campoverde escritor en lo que es Instagram. Bueno. Ahí me pueden encontrar.
Lindísimo, entonces revisen las plataformas, revisen este libro, traten de leerlo, es muy interesante, el contenido es sumamente interesante y muy fácil de leerlo, como lo dijo Sí, Antonio. también creo que hay una muestra, también, perdón, disculpa que te interrumpa, por ejemplo, en la página El Mundo de la Reflexión de Doris Rueda, una gran escritora otabaleña, en la página de ella, El Mundo de la Reflexión, ustedes pueden leer la mitad de la novela totalmente gratuita, está subida allí, y pueden ver si es que les engancha, pues compran el libro, y si no les engancha, pues ahí lo dejan. Pero Bueno, mejor negocio pero es mejor comprármelo, negocio es comprar, para yo justamente. devolverles si es que no les gusta. Lo más importante de comprar, de leer un libro es tenerlo físicamente. Es lo Así más es. lindo y lo más esencial, poder sentir el libro físicamente, porque es una experiencia sumamente diferente. No es lo mismo leer en el celular que leerlo físicamente. Así es que apoyen el arte ecuatoriano, apoyen la literatura ecuatoriana, una excelente novela, muy linda, muy recomendada. Así es que te agradezco, Antonio, por estar aquí en esta oportunidad, contarnos de tu versatilidad ante la escritura, de tu composición hermosísima y aparte de eso, de corregir a Gabriel García Márquez. Excelente, excelente punto. Agradecemos pues a Guayunga Rooftop por tenernos en este lugar hermosísimo que se encuentra en la calle Antepara, diagonal a la Plaza Belmonte. Un lugar sumamente genial, abierto 24/7. Ustedes pueden venir acá a consumir sus bebidas, comidas. Es riquísimo y sumamente recomendado. 5 estrellas. Agradecemos tu presencia, agradecemos a ustedes, público, por habernos visto el día de hoy. Síganos en redes sociales y sigan a Antonio y compren su libro recomendado, chicos. Sí, justamente les comento un datito, el último dato. Este libro fue aceptado por 34 editoriales a nivel internacional. Entonces, Wow. eso demuestra de que es un libro que tiene calidad, que tiene una buena calidad. En Ecuador hay buena calidad, eso yo creo. Con esa reseña, ¿cómo no van a comprar el libro? O sea, sí, ¿no? tienen que hacerlo. Muchas gracias por habernos Muchísimas visto. gracias Síganos en redes sociales. Esto fue Tamices, la voz de las artes, un lugar creado para la difusión del arte y la cultura.